queridos hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Sean bendecidos cada uno de ustedes al estar en la casa del Señor, a recibir la palabra, alabarle, glorificar su santo nombre. La Iglesia Cristiana, una vez más, en esta tarde y noche, la Iglesia Cristiana, la misericordia de Dios que es infinita, quienes trabajamos para mantener el ministerio puro en tres aspectos, confrontando al pecador, exaltando al Creador y promoviendo la santidad en los creyentes. En esta tarde y noche tenemos el placer de presentar una enseñanza que la hemos titulado Los medios de gracia. Y hemos escogido el texto bíblico Malaquías capítulo 3 versículo 7. Vamos a las Sagradas Escrituras a dar inicio a esta enseñanza. La palabra ha sido santificada en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, santo Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, sea tu nombre, Señor, alabado y glorificado en todo lugar, Señor de la tierra, por todas las criaturas, Padre, que tú has creado, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora te pido, Señor, bendice esta enseñanza, Señor. Que de estos labios salga, Padre, ese aliento de vida a la grey de Dios, tu iglesia, Padre. No soy nadie, Señor, pero gracias a tu misericordia estoy aquí, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Padre, y te pido a la vez que tengas misericordia de mí, amado Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza, los medios de gracia. Y en el versículo que hemos tomado de base, Malaquías 3:7, una oración que tocó mi corazón y le hizo añicos a mi corazón cuando dice: os haber apartado de mis leyes y no las guardasteis. En la enseñanza de hoy, queridos hermanos, me pongo a examinar cuidadosamente con la ayuda del Señor si existen o no los medios de gracia por la cual muchas veces nos alejamos o no guardamos sus mandamientos, queridos hermanos, o muchas veces andamos por la periferia, o muchas veces llenamos las iglesias con un corazón vacío, solo para que nos miren, solo por andar en espejismo, solo para cuidarnos del que dirán, o solo para impresionar a los que queremos impresionar, queridos hermanos. Para mí, los medios de gracia entiendo como las señales exteriores, las palabras o acciones ordenadas e instituidas por Dios. Estas son los medios de la gracia, con el fin de ser los canales ordinarios, queridos hermanos, las vías por medio de las cuales se pueda comunicar a la criatura humana su gracia, anticipando justificadoras y santificadoras. ¿Cuál es el objetivo de nuestro Dios? Darnos ese crecimiento espiritual a través de la enseñanza de sus estatutos, a través de lo que Él nos ha dejado en ese libro sagrado, ese oráculo de
las Sagradas Escrituras, nuestras Biblias, queridos hermanos. Uso esta expresión, medios de gracia, porque no hay mejor que este título y porque ha sido usado generalmente en la iglesia cristiana por muchos años, queridos hermanos, en diferentes púlpitos del mundo, y por qué no decirlo aquí en este púlpito de la Iglesia de la Misericordia de Dios, también por gracia estamos predicando. Y se refiere a las prácticas como la oración individual y comunitaria, el estudio de las Escrituras, la lectura, escuchar lo que ustedes están haciendo ahora, escuchar la predicación, y por medio de la locura de la predicación ustedes van incrementando esa fe que el Señor los quiere dar, y la meditación, además de la cena del Señor, participar del pan y vino en memoria de Cristo. Estos medios son considerados los canales establecidos por Dios para comunicar sus gracias a la humanidad, queridos hermanos. Entonces, otorgamos que todo el valor de estos medios consiste en estar actualmente subordinados al objeto de la religión, y por consiguiente, en cuanto todos estos medios se separen de su objeto, son menos. Hacen una resta, queridos hermanos, en la vida espiritual, que la misma vanidad, queridos hermanos, que si no guían en realidad al conocimiento y al amor de Dios, no son aceptables en su presencia, y esto tenemos que nosotros tener muy adentro de nuestros corazones, sino al contrario, una abominación, un mal olor que le ofende y se cansa de ellos nuestro Señor. En Isaías 40:17, queridos hermanos, dice su palabra: en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es como nada son todas las naciones delante de él. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? No puede soportarlo, sobre todo si se usan como una forma de conmutar, quiere decir cambiar las cosas de la iglesia y hacer las cosas de Dios para ponerles en contra de Dios. Como por ejemplo, si usted no entiende esto, cuando usted entiende mal un versículo y usted empieza a dar un razonamiento erróneo, quiere decir que usted está utilizando las cosas de Dios para llevar al error, queridos hermanos. Entonces, no hay palabras con las que se puede expresar la enorme pecaminosidad de esta torpeza de volver las almas de Dios en contra de él mismo. Como punto número 3, concedemos igualmente que todos los medios exteriores, si están separados del Espíritu Santo de Dios, no pueden ser de ningún provecho ni conducir de ninguna manera, queridos hermanos, al conocimiento o al amor de Dios. Es incontrovertible que la ayuda que se recibe aquí viene del mismo. Él y solo Él, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, es quien por medio de su poder omnipotente, queridos hermanos, que es uno de sus atributos que ya lo vimos, obra en nosotros lo que es agradable a su presencia. Mire lo que dice en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Agradable en su presencia, dice. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Agradables en su presencia. Todas las cosas exteriores, a menos que Él obre en ellas, y por medio de ellas son débiles y
sirven de nada, están en el aire, son espejismos, queridos hermanos. Quien quiera pues que se imagine que hay algún poder esencial en estos medios, está en un error craso, en algo ceboso, que no puede salir de ahí. Es como estar en un balde de brea. Qué difícil que es limpiarse los zapatos de brea, queridos hermanos. En Mateo 29, Mateo capítulo 22, versículo 29, tenemos una hermosa palabra que dice: no conocen las sagradas escrituras ni el poder de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis. ¿Por qué se cometen estos errores? Ignorando las escrituras y el poder de Dios, queridos hermanos. Por eso es que nosotros venimos a la casa de Dios, queridos hermanos, para animar esas asperezas, para eliminar toda ignorancia de nuestra cabeza, queridos hermanos, y llenarnos del poder de Dios a través del Evangelio, queridos hermanos. Sabemos que no hay ningún poder inherente en las palabras que usamos en la oración, en la letra de las Sagradas Escrituras, el sonido de esas palabras, o el pan y el vino que recibimos en la cena del Señor, y que solo Dios es el dador perfecto, es el don perfecto que Él nos da. Yo no lo digo, miren Santiago capítulo 1, versículo 17, hermano. Dios es el dador de todas estas cosas. Y es por eso que yo les llamo la atención. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todas las cosas que nos da el Señor, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación, dice, de variación. O sea, es un Dios de palabra, un Dios que Él está dando el sí y el no. Y Él quiere que seamos así, queridos hermanos. No que estemos dubitando: hoy iré, no iré, ¿qué será? Yo voy porque amo al Señor, yo voy porque me voy a llenar de su gloria. Ese es lo que usted tiene que tener en su corazón: un sí, hermano, un no y un no. Entonces el autor de toda gracia, que Él únicamente pertenece el poder de comunicar, Él es el que tiene, queridos hermanos, el poder de comunicar a nuestras almas, a nuestro espíritu, cualquier bendición por estos medios. Sabemos igualmente que podría conceder esta gracia, aunque ninguno de estos medios existiera en toda la redondez de la tierra. Él lo haría porque nos ama, porque somos a imagen, a su semejanza, queridos hermanos. Y en este sentido, queridos hermanos, podemos afirmar que Dios no tiene necesidad de ningún medio, por cuanto puede hacer su santa voluntad valiéndose de medios o sin ninguno de ellos, queridos hermanos. ¿Quiere ver en Eclesiastés 8:3 lo que dice la palabra de Dios? Vayamos, dice, porque Él hará lo que Él quiera. Eclesiastés 8:3. Él hará lo que Él quiere. Él es Dios, es nuestro Dios, dice. No te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiera, dice. ¿Se da cuenta? Él es. Punto número 4. Confesamos además que el uso de todos los medios no bastaría para redimir un solo pecado, que solo la sangre, su muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para reconciliar al pecador, queridos hermanos, con Dios. Nos reconcilia con Dios, hay una reconciliación. Así como su arrepentimiento cuando usted le hace alguna cosa a su querida madre. ¿Qué le va a hacer a usted de buenas con su madre cuando usted peca contra ella? Su arrepentimiento, decirle: madre mía, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y su madre no le va a dar un garrotazo, no, lo va a abrazar. No se
se diga a nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Puesto que no existe ninguna otra propiciación por nuestros pecados, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, otra propiciación por nuestros pecados, no existe ninguna, dice. Y en Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por todo el mundo, queridos hermanos. Ninguna otra fuente que pueda limpiar la iniquidad e impureza. Todos los creyentes en Cristo están firmemente persuadidos, queridos hermanos, de que existe ningún otro mérito sin Él, queridos hermanos. Y lo sabemos y lo llevamos dentro de nuestro corazón, que no hay ningún mérito en sus propias obras, en hacer oraciones, en el estudio de las Sagradas Escrituras, en escuchar la palabra de Dios, o en, como dice en 1 Corintios 11:28, en comer del pan y beber de la copa. De manera que si la expresión que muchos han usado de que Cristo es el único medio de gracia, queridos hermanos, quiere decir que Él es la única causa meritoria. Ninguno que conozca la gracia de Dios puede contradecir tal afirmación. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? En quinto punto, todavía más, es un hecho que aunque no nos pese confesarlo, que un gran número de los que se llaman cristianos hasta hoy abusan de los medios de la gracia para su propia destrucción. ¿Por qué? Porque lo hacen de acuerdo a sus concupiscencias, queridos hermanos. Este es el caso indudablemente en que se encuentran los que tienen la forma sin el poder de la santidad. ¿Cuál es el objetivo, queridos hermanos, de estar en esta vida cristiana? Es encontrar la santidad, porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor, queridos hermanos. No hay otro camino. En 2 de Timoteo 3:5, dice su palabra, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Presumen equivocadamente que ya son cristianos porque cumplen con tal o cualquier cosa, aunque Cristo jamás se haya revelado en sus corazones, queridos hermanos, y se haya derramado en ellos el amor de Dios. Se figuran que infaliblemente llegarán a hacerlo simplemente porque usan los medios vanamente soñando, aunque tal vez sin estar conscientes de ellos. No entienden, queridos hermanos, pero por venir a la iglesia piensan que ya están en la gloria de Dios disfrutando, cuando ellos tienen un corazón vacío, queridos hermanos. Punto número 6, escasamente comprenden el sentido de esas palabras, que son la base firme del cristianismo. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, por gracia sois salvos. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, queridos hermanos. Y ahí tenemos entre paréntesis para darnos la explicación que estar conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Salvos de los pecados, de su culpa y del poder, porque el pecado tiene poder, son recibidos otra vez en el favor y la imagen de Dios. No debido a
gracia, queridos hermanos, únicamente por la misericordia de Dios, por los méritos de su muy amado Hijo. Son salvos, pues no debido a ningún poder, sabiduría o fortaleza que hay en ustedes o en cualquier otra criatura. En Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: para que abundéis en esperanza y en el poder del Espíritu Santo, dice. ¿Se da cuenta? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en Él creer. ¿Para qué? Para que abunde, dice, abundancia en esperanza por el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos, que obra en todos nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 12:6. En todos nosotros, miren 1 Corintios 12:6. Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, el mismo, queridos hermanos. No nadie más. Punto número 7. Sin embargo, todavía queda la cuestión principal. Sabemos que esta salvación es el don y la obra de Dios. Pero ¿cómo podrá uno, por ejemplo, que está persuadido de que no la ha recibido, obtenerla? Si le dices, cree y serás salvo, en Hechos capítulo 16:31, tú le dices, cree y serás salvo, en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Y te contestará, muy bien, pero ¿qué haré para creer? ¿Qué tienes que responder tú? Tú le respondes, espera en Dios. Sí, pero ¿cómo he de esperar? ¿Usando los medios de gracia o sin ellos? Te van a preguntar. Entonces, ¿qué tú tienes que decir? Utiliza los medios de gracia. En Tito capítulo 2, versículo 11, mira lo que dice, y ándate a estas palabras en Tito capítulo 2, versículo 11, y grábate, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? No se puede concebir que la palabra de Dios deje de darnos alguna dirección sobre asunto tan importante, o que el Hijo de Dios que bajó del cielo a salvar al género humano nos hubiese dejado en duda respecto a una cuestión que atañe tan de cerca nuestra salvación, queridos hermanos. En verdad no nos ha dejado en dudas, sino que muy al contrario, queridos hermanos, nos ha mostrado el camino que debemos tomar, queridos hermanos. Él mismo nos ha dicho a cada uno de nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se da cuenta, queridos hermanos, que debemos tomar? Solo tenemos que consultar el oráculo de Dios. ¿Cuál es el oráculo de Dios? La Biblia, las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Investigar lo que allí está escrito, y si nos sometemos a su decisión, no puede quedar la menor duda que nosotros podríamos encontrar esas gracias de nuestro Señor. Ahora, entrando a otro punto, según esta decisión de las Sagradas Escrituras, todos los que deseen recibir las gracias de Dios deben esperar obtenerlas por los medios que Él ha ordenado utilizarlos, queridos hermanos, usándolos
no haciéndonos a un lado. Conocemos las dádivas del Señor, las vamos a despreciar, no, vamos a acariciarlas, vamos a practicarlas, queridos hermanos, no quedarnos quietos en tranquilidad, indiferentes, queridos hermanos. Eso no es conmigo. Se trata de nuestra salvación, se trata de nuestra alma, se trata de donde vas a permanecer más larga existencia sobrenatural, donde no hay principio ni fin. Es la eternidad de tu alma la que está en juego, amado hermano. Entonces, estar quieto y estar tranquilo no nos conviene, queridos hermanos. En primer lugar, el que quiera, el cristiano creyente debe ser celoso en toda obra de piedad y misericordia, queridos hermanos. Ninguna de estas afecta la gracia de Dios, pero pueden ayudar a preparar nuestros corazones, nuestro corazón, lo que está dentro de nosotros, para recibir los dones de Dios como dádiva. El mismo Señor lo ha indicado expresamente en el Sermón del Monte, queridos hermanos. Después de explicar extensamente en lo que consiste la religión y describir sus partes principales, añade en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, en Mateo capítulo 7, del 7 al 8, dice, miren lo que dice, pedid. ¿Se da cuenta, hermano? La primera palabra que usted ve ahí en el capítulo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, ¿qué dice ahí? Llamad y se os abrirá. En el 8 dice, porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, querido hermano. Entonces, ¿en dónde está nuestro mandato, queridos hermanos? ¿En dónde está en nosotros reaccionar y hacer y ser obedientes a lo que nos está pidiendo el Señor? Aquí se nos dirige de la manera más clara a que pidamos a fin de recibir, queridos hermanos, a que busquemos para que podamos encontrar la gracia de Dios, esa perla de gran precio. Así lo dice la palabra de Dios en Mateo 13:46. Miren lo que dice en Mateo 13:46, queridos hermanos, dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, porque eso es el poder de Dios. El evangelio de nosotros, queridos hermanos, es una perla preciosa. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? ¿Y a qué llamamos? Y a que llamemos a que continuemos llamando y buscando, hermano. Y si nos tardamos, hagámoslo de nuevo, intentemos llamar hasta que se nos escuche, hasta que se nos abra, queridos hermanos. Si es que hemos de entrar en el reino, queridos hermanos, así tenemos que ser persistentes para entrar en el reino. No es para entrar a cualquier parte, hermanos. Porque usted cuando entra a una cantina, entra a la velocidad. Pero si nosotros queremos mantenernos al reino, tenemos que llamar a nuestro Padre, tenemos que golpear esa puerta, tenemos que insistir, tenemos que abrazar ese lugar. Santo Dios, aleluya, Señor, nuestro dador, queridos hermanos. En Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11, hay una palabra que el Señor tomó apelando el corazón. ¿Qué hombre dice hay de vosotros? Miren lo que dice. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le da una piedra? El siguiente.
Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, mire lo que dice el Señor, porque el Señor nos conoce, dice. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, dice, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se pidan? Por eso no tenemos que tener miedo de llamar a esa puerta y pedirle a nuestro Señor, queridos hermanos. O cómo expresar en otra ocasión, incluyendo todos los dones en uno solo. En Lucas capítulo 11, versículo 13, queridos hermanos. Lucas 11:13 dice: cuanto más vuestro Padre Celestial dará en el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, miren, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Merece observarse muy especialmente que aquellas personas a quienes se les aconsejaba que pidiesen, aún no habían recibido el Espíritu Santo, y sin embargo nuestro Señor les aconseja que usen de estos medios y les promete que será eficaz, queridos hermanos. Que si piden, recibirán el Espíritu Santo de aquel cuya misericordia cubre todas sus obras, queridos hermanos. La necesidad urgente de utilizar este medio, queridos hermanos, así que hemos de recibir cualquier don de Dios. Se desprende además de aquel pasaje tan noble que procede inmediatamente a estas palabras. Les dijo también a aquellos a quienes que acababan de enseñar cómo orar: ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Esto está en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 9. Lucas 11, versículos 5 al 9. Dice, miren, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo: pedid y se os dará. Aunque no se levantase a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunismo, se levantará y le dará lo que necesite. ¿Se da cuenta? ¿Cómo pudiera nuestro bendito Salvador declarar más ampliamente que Dios nos dará este medio pidiendo inoportunamente lo que de otro modo no recibiríamos de ninguna manera? ¿Qué quiere decir eso? Que usted no le incomoda a nuestro Señor cuando usted clama con un corazón constrito y humillado, lleno de fe y confianza en el Señor, sea el momento que sea, querido hermano. Si usted alza sus ojos al cielo, Él le va a escuchar y lo hará, querido hermano. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, les dijo, hasta que por este medio reciban de Dios lo que le pidan. Había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a un hombre. Esto está en Lucas capítulo 18, versículos de 1 al 5. Dice: había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia
Aunque no tengo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Se da cuenta, querido hermano? El Señor mismo hizo luego la aplicación de esta parábola. Dijo: oí lo que dijo el juez injusto, porque continúa pidiendo, porque no se conforma ni se rehusó, le haré justicia. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderlos? ¿Qué quiso decir al Señor? Porque esa mujer, siendo un hombre pecador, Él lo escuchó y lo dijo para que no pierda la paciencia, Él lo hizo. Y siendo su Dios santo y puro, si usted clama y lo reclama y lo pide, el Señor lo va a escuchar y lo va a dar, dice su palabra. ¿Se tardará en responderles? No, queridos hermanos. Os digo que pronto les hará justicia. Si oran siempre y no desmayan en Lucas 18:1. Orar es hablar con Dios, queridos hermanos. También les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se da cuenta? Usted no tiene que desmayar, entrar en contacto con el Señor hasta que el Señor le toque el corazón, hasta que rompe esos muros de hielo, hasta que esos hielos caigan, ese hielo se rompa y usted se llene del regocijo de Dios, queridos hermanos, y las lágrimas le acompañarán cuando eso suceda. Santo Dios, alabado sea su nombre, Señor amado. Nos dio otra indicación igualmente amplia y expresa, que busquemos las bendiciones de Dios en la oración privada, en nuestro escondite cuando estamos solos, juntamente con la promesa de que por este medio obtendremos la petición de nuestros labios. En aquellas palabras tan conocidas en Mateo 6:6. ¿Qué dice, hermanos, en Mateo 6:6? Cuando ores, entra en tus aposentos y cerrada la puerta, o sea que nadie te escuche. Ora al Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en secreto, ¿qué dice ahí? Te recompensará en público. Serás bendecido por Él, queridos hermanos, y la gente mirará las bendiciones que afloran hacia ti. ¿Por qué? Porque tú has construido esa relación íntima con Dios. Si puede haber dirección más clara, es aquella que Dios nos dio por medio de sus apóstoles respecto de toda clase de oración pública o privada, y de la bendición que le sigue si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si no eres entendido, pídala a Dios, el cual da a todos, y no por poquito, queridos hermanos, lo da abundantemente, dice su palabra en Santiago 4:2. Miren lo que dice Santiago 4:2. Si pide, porque de otra manera no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice. ¿Se da cuenta? Y sin reproche le dará en Santiago 1:5. Te lo dará sin reprochar, queridos hermanos. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice su palabra, queridos hermanos. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Y en Santiago 6:7, pero pida con fe, dice, le aumenta una palabrita, pida con fe, en Santiago 6:7.
Dice, pero pida con fe, de otra manera no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Contestó el apóstol mismo, fijó el sentido de estas palabras fe como si hubiera querido destruir esta misma objeción en las palabras que siguen inmediatamente. Pero pida con fe, no dudando nada, sin dudar que Dios escucha su oración. No piense que no, a mí el Señor no me escucha. Y el deseo de su corazón, querido hermano, le será concedido. De aquí se desprende lo absurdo y blasfemo que es suponer que la fe de este pasaje debe tomarse en un sentido absolutamente cristiano. Es tanto como suponer que el Espíritu Santo dirige a alguien sabiendo que no tiene fe. Lo que aquí se llama sabiduría, en Santiago 1:5, dice, a pedirle a Dios bajo la promesa positiva que se lo dará. Que será dada, se lo dará, querido hermano. Añadiendo inmediatamente que no se le dará a no ser que tenga antes de pedir. Pero ¿quién puede tolerar tal disposición, queridos hermanos? De este pasaje, por consiguiente, lo mismo que los que han citado, debemos inferir que todo aquel que desea obtener la gracia de Dios debe buscarla por medio de la oración, queridos hermanos. En segundo lugar, todos los que anhelen recibir la gracia de Dios deben buscarla escudriñando las Escrituras, leyendo la palabra de Dios. La dirección de nuestro Señor da al respecto al uso de este medio es igualmente sencilla y clara. Escudriñar las Escrituras. En Juan 5:39 dice a los judíos incrédulos, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí se da cuenta? Ellas son las que te enseñan del Señor, ellas son las que te llevan al camino. Esa meditación que te hace dar llena tu Espíritu Santo de gozo y alegría, querido hermano. Y precisamente con este fin les aconsejó que escudriñaran las Escrituras para que creyeran en Él. La objeción de que este no es un mandamiento, sino solamente una confirmación, es vergonzosamente falsa. Pido a los que insisten en esto me digan cómo podría expresarse un mandato más claramente en estos términos. Escudriñar las Escrituras. Es tan terminante como las palabras son capaces de hacerlo. Cuán bendición acompaña a los que usan de este medio para crecer espiritualmente. Y eso no es una excepción para nadie. Si usted lee las Sagradas Escrituras, usted va a hacerse un doctor de la Escritura y usted tiene que pedir esa palabra revelada, ese rema que el Señor lo va a regalar, queridos hermanos. Se desprende de lo que está escrito respecto a los creyentes de Berea, que dice, después de haber escuchado a Pablo, escudriñaban cada día las Escrituras, dice. Está en Hechos 17:11 al 12, dice, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así que creyeron mucho en ellos. Dice, escudriñaban las Escrituras. ¿Se da cuenta? Ciertamente es muy probable que en algunos de aquellos que recibieron la palabra con toda solicitud, la fe haya venido por el oír.
Si ve, esto dice en Hechos 17, como dice el apóstol en Romanos 10, 17. ¿Qué dice el apóstol en Romanos 10, 17? La fe haya venido por el por oír la palabra de Dios. Por eso viene, hermanos. Pero escuchar la palabra de Dios, a eso viene. Y solo haya sido confirmada por la lectura de las Sagradas Escrituras, pero ya se ha indicado que el término general, escudriñar las Escrituras, significa escucharla, leerla, meditar en ella, queridos hermanos. De las palabras de Pablo a Timoteo, aprendamos que este es un medio por el cual Dios no solo da, sino que también confirma y desarrolla la verdadera sabiduría en los hombres. Porque en 2 de Timoteo 3:15 dice, mire qué ventaja es traer a los hijos a su temprana edad, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, mire, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús, queridos hermanos. Se da cuenta, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La misma verdad, a saber que Dios ha instituido este medio de comunicar al hermano sus múltiples gracias, se expresa de la manera más completa que puede concebirse de las palabras que siguen inmediatamente. Dice, toda escritura es inspirada, dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y por consiguiente verdadera y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted haciendo eso va a ser delincuente? No, querido hermano. Usted va a estar en los caminos de Dios. Es de observarse que esto se refiere en primer lugar y directamente a las Escrituras que Timoteo había conocido desde su niñez. ¿Qué mejor ahora, hermano, que usted empezado a venir a la iglesia, se mete en el estudio de las Sagradas Escrituras para alcanzar ese desarrollo espiritual que el Señor quiere de usted, amado hermano? Que deben haber sido las del Antiguo Testamento, puesto que el Nuevo aún no se había escrito. Pero Timoteo se llenó de esta palabra, queridos hermanos. ¿Cuán lejos pues estaba Pablo, si bien en nada era inferior a aquellos grandes apóstoles? Él dijo así, Pablo era un erudito en 2 de Corintios 11:5 dice, si bien en nada era inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se preparó en las Sagradas Escrituras a los pies de Gamaliel, queridos hermanos. Él estudió, él se preparó. Y por consiguiente, presumo que a ninguno de los hombres que hoy existen en la tierra de despreciar el Antiguo Testamento, tomad esto en consideración, no sea que algún día se asombren y perezcan. En Hechos capítulo 13, 41 hay una hermosa palabra, vamos a leerla, dice en Hechos 13, 41, vaya a ser que perezcan, dice, y que se asombren, dice, no, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeráis si alguno os lo contare. Él es el hacedor de maravillas, queridos hermanos.
Ustedes los que tienen tan en poco la mitad de los oráculos de Dios, de esa mitad respecto al cual el Espíritu Santo expresamente aclara que es útil como medio instituido por Dios, con este mismo fin, en 2 de Timoteo 3:17 dice, para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido en toda buena obra. Toca resaltar este punto porque usted se convierte en un hombre de producción espiritual en toda buena obra. Esto no es solamente provechoso para el pueblo de Dios, que ya camina a la luz de su rostro en Salmos 89:15, sino que aún para aquellos que todavía permanecen en las tinieblas buscando a aquel a quien no conoce. Pedro afirma en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, dice en 2 de Pedro 1:19, confirmada, dice, tenemos, dice, sino que la sangre preciosa de Cristo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Qué hermosa palabra, queridos hermanos! El hecho de haber visto personalmente su majestad y oído la voz que vino magnífica desde la gloria de Dios en 2 de Pedro 1:16-17, hermanos, porque ¿qué él dijo? Él es, ¿no? Miren, en 2 de Pedro 1:16-17 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, o sea, cuentos artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, eran fieles testigos de la grandeza de Dios. ¿Cómo no vas a poder creer, querido hermano? Esas palabras proféticas, como las Sagradas Escrituras las llama, hacéis bien en estar atentos. Por eso acabamos de leer 2 de Pedro 1:19. Hacemos bien en estar atentos y estar como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta el día que resplandezca, queridos hermanos. Esperen pues, escudriñando las Escrituras, los que deseen que ese lucero alumbre sus corazones. En tercer lugar, todo aquel que desee crecer en la gracia de Dios debería esperarlo participando en la cena del Señor. Ahora entramos en la cena del Señor, pues esta es también una de las indicaciones que el mismo dio el Señor Jesús la noche que fue entregado, queridos hermanos. Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dijo en 1 Corintios 11:23-26. ¿Qué dijo? 1 Corintios 11, del 23 al 26. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Hay que practicar, y esto el Señor ha puesto en mi corazón hacerlo. Entonces tenemos que prepararnos. Si tenemos cualquier pecado oculto, les pido, queridos hermanos, volcarnos a las cosas nuevas, pedirle al Señor que nos perdone. Caminemos
a cuentas con el Señor para poder participar de esta situación espiritual que el Señor nos está pidiendo. Abiertamente la muestran por medio de estas señales visibles ante Dios. Los ángeles y los hombres declaran la solemne conmemoración de su muerte hasta que baje del cielo y regrese de las nubes. Pero pruébese cada uno a sí mismo, dice, a ver si comprende la naturaleza y designio de esta santa institución y si efectivamente desea ser hecho conforme a la muerte de Cristo, y así sin duda alguna, como dice en 1 Corintios 11:28, coma de aquel pan y beba de aquella copa. Aquí repite el apóstol expresamente la dirección que el Señor dio primero: que coma, que beba, palabras que indican no un simple permiso, sino un mandamiento claro y explícito, un mandamiento a todos los que ya sienten llenos de paz y gozo al crecer, o que puedan decir sinceramente: la memoria de nuestros pecados nos aflige, su peso es intolerable. Cuando ya nosotros sintamos eso en nuestro corazón, queridos hermanos, que digamos: el pecado me aflige, el peso es intolerable, Señor, ayúdame, límpiame de mi maldad, entonces nosotros estaremos listos para practicar efectivamente esta institución, queridos hermanos. Que este sea un medio vital, un medio habitual de recibir la gracia de Dios, lo evidencian las palabras del apóstol que haya en el capítulo anterior. La copa de bendición que bendecimos, esto está en Corintios 10:16, 1 Corintios 10:16, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, o sea, la comunicación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? El comer el pan y beber la copa no es el medio exterior y visible por el cual Dios comunicará a nuestras almas toda esa gracia espiritual, esa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo será. En Romanos 14:17 nos enseña que fueron comprados con el cuerpo de Cristo una vez quebrantado y la sangre de Cristo una vez derramada por nosotros. Todo aquel pues que anhele la gracia de Dios, coma ese pan y beba de esa copa. En Salmos 89:1 dice: entonces, una vez que consumamos esta cena del Señor, en Salmos 89:1 dice: cantaré perpetuamente las misericordias, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, queridos hermanos. Recuerde, queridos hermanos, hemos visto ya lo que el Señor nos ha regalado, queridos hermanos. Recuerde Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Póngase de pie, es tiempo de orar.